A finales del siglo XX, España se encontraba suspendida en una paradoja silenciosa. Por un lado era un país que había dejado atrás décadas de aislamiento, autoritarismo y atraso económico. Por otro, aún cargaba con las inercias de una economía frágil, acostumbrada a resolver sus crisis con un recurso tan antiguo como recurrente: devaluar su moneda. La peseta, símbolo cotidiano de soberanía, también era una confesión permanente de debilidad. Cada crisis terminaba del mismo modo, con el valor de la moneda sacrificándose para recuperar competitividad, mientras el poder adquisitivo se erosionaba lentamente, casi sin ruido. En ese contexto apareció el euro, no como una simple divisa, sino como una promesa. Una promesa de estabilidad, de pertenencia definitiva al núcleo de Europa, de disciplina económica y de un futuro sin sobresaltos monetarios. Para España, el euro no era solo un cambio técnico, era un cambio de identidad. Abandonar la peseta significaba renunciar a un instrumento histórico de política económica, pero también dejar atrás una historia de inflación crónica, volatilidad y desconfianza internacional. La escena era profundamente simbólica. Mientras Alemania veía el euro como una extensión de su cultura de estabilidad monetaria, y Francia como una herramienta de influencia política, España lo contemplaba como una puerta de entrada, una forma de anclarse a algo más grande, más sólido, más creíble. El euro prometía lo que la peseta nunca pudo garantizar de forma sostenida: tipos de interés bajos, acceso barato al capital. Durante los años 90, la idea de una moneda única europea avanzaba con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. En los despachos de Bruselas y Frankfurt se hablaba de convergencia, disciplina fiscal y mercados integrados. En España, el discurso era más visceral. El euro se presentaba como el sello definitivo de modernidad, la prueba de que el país había completado su transición no solo política, sino económica. Entrar en el euro significaba jugar en la primera división. Sin embargo, bajo esa narrativa optimista se escondía una tensión fundamental. El euro eliminaba el riesgo cambiario, pero también eliminaba la capacidad de respuesta rápida ante crisis asimétricas. España aceptaba una regla no escrita: en el futuro, los ajustes no se harían a través de la moneda, sino a través de la economía real: salarios, empleo, gasto público. Era un pacto silencioso, pocas veces explicado con claridad. La sociedad española en general abrazó el cambio con una mezcla de ilusión y pragmatismo. El euro llegaba acompañado de imágenes de estabilidad alemana, de prosperidad compartida, de una Europa sin fronteras económicas. La peseta, aunque querida, estaba asociada a recuerdos menos amables: inflación de 2 dígitos, hipotecas imprevisibles, crisis recurrentes. El nuevo símbolo monetario parecía limpio, racional, casi aséptico. El cambio físico de las monedas y billetes en 2002 fue solo la culminación visible de un proceso mucho más profundo. Para entonces, España llevaba años preparándose, ajustando sus cuentas públicas, reduciendo la inflación y reformando su marco económico. El país había pasado de ser un alumno problemático a un ejemplo de convergencia, al menos en apariencia. Pero toda promesa tiene un coste oculto. El euro no solo traía estabilidad, también traía incentivos nuevos, fuerzas invisibles que empezarían a moldear la economía desde dentro. Tipos de interés pensados para economías más maduras, flujos de capital masivos, buscando rentabilidad, una sensación de seguridad que redujo la percepción del riesgo. Lo que parecía un suelo firme empezaba a comportarse como una corriente silenciosa. En ese momento fundacional, casi nadie hablaba de burbujas o desequilibrios estructurales. La narrativa dominante era la del éxito. España crecía, creaba empleo y atraía inversión. El euro parecía funcionar exactamente como se había prometido, pero bajo la superficie, los engranajes empezaban a girar a una velocidad distinta. La promesa de la moneda única estaba cumpliéndose, aunque no de la forma que muchos imaginaban.
El euro había llegado para cambiarlo todo. La pregunta que aún no tenía respuesta era ¿a qué precio? Antes de que el euro se convirtiera en una realidad tangible, la economía española vivía bajo un patrón que se repetía con una precisión casi mecánica. Crecimiento, tensiones, crisis y finalmente devaluación. La peseta no era solo una moneda, era una herramienta de emergencia. Cada vez que la competitividad se erosionaba, cada vez que el déficit exterior se volvía insostenible, la solución llegaba desde el tipo de cambio. La moneda se debilitaba, las exportaciones ganaban oxígeno y el ciclo volvía a empezar. Era una estrategia conocida, casi institucionalizada. Durante las décadas de los 70 y 80, España convivió con niveles de inflación persistentemente superiores a los de sus socios europeos. La transición democrática coincidió con un entorno económico complejo, crisis del petróleo, reconversión industrial y una estructura productiva todavía frágil. La inflación no era solo un dato macroeconómico, era una experiencia cotidiana. Los precios subían con rapidez. Los salarios intentaban seguir el ritmo y el ahorro perdía valor en silencio. Las devaluaciones de la peseta funcionaban como una válvula de escape. Entre finales de los 70 y mediados de los 90, España recurrió a ellas de forma recurrente. Cada ajuste cambiario era una admisión implícita de desequilibrios internos, pero también ofrecía una salida relativamente rápida, políticamente menos dolorosa que otras alternativas. Ajustar la moneda era más sencillo que ajustar salarios o reformar estructuras productivas profundamente arraigadas. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 marcó un punto de inflexión. España empezó a integrarse en un mercado mucho más amplio, con reglas distintas y una competencia más intensa. Llegaron fondos estructurales, inversión extranjera y una aceleración del crecimiento. Pero la lógica monetaria seguía siendo nacional. La peseta seguía permitiendo cierto margen de maniobra frente a los shocks externos. Ese margen se puso a prueba a principios de los años 90. La recesión europea, unida a desequilibrios internos, desembocó en una serie de devaluaciones encadenadas entre 1992 y 1995. Fue un episodio revelador. Mientras algunos países defendían sus monedas a toda costa, España optó por ajustar el tipo de cambio. Funcionó a corto plazo, pero dejó una lección incómoda. La estabilidad monetaria seguía siendo esquiva. Ese contexto explica por qué la idea del euro caló con tanta fuerza. Para una economía acostumbrada a la volatilidad, la promesa de una moneda estable resultaba profundamente atractiva. El euro ofrecía algo que la peseta nunca pudo garantizar de forma duradera: credibilidad, no solo ante los mercados, sino ante los propios ciudadanos. Una inflación baja y predecible, tipos de interés estables, reglas claras. Sin embargo, la peseta también cumplía una función silenciosa. Permitía absorber diferencias de productividad frente a economías más avanzadas. Cuando los costes internos crecían más rápido que los de los socios comerciales, la devaluación corregía el desequilibrio. Era un mecanismo tosco pero efectivo. Renunciar a él implicaba aceptar una disciplina mucho más exigente. Durante la segunda mitad de los años 90, España inició un proceso intenso de convergencia: reducir la inflación, controlar el déficit, estabilizar la deuda. Fue un esfuerzo real, sostenido y en muchos aspectos exitoso. El país pasó de ser percibido como una economía periférica e inestable a un candidato creíble para la unión monetaria. La peseta se mantenía firme, no por fortaleza intrínseca, sino por la expectativa de su desaparición. Ese periodo fue, en retrospectiva, una transición silenciosa. La economía española empezó a comportarse como si ya estuviera dentro del euro. Los mercados anticiparon la convergencia. Los tipos de interés bajaron antes de tiempo. El capital comenzó a fluir con mayor facilidad. La peseta,
paradójicamente, alcanzó su mayor estabilidad justo antes de desaparecer. Pero esa estabilidad tenía un origen externo. No era el resultado de un nuevo equilibrio interno, sino de una promesa futura. La moneda nacional ya no reflejaba solo los fundamentos de la economía española, sino la confianza en un proyecto europeo compartido. La peseta se convirtió en una sombra de lo que estaba por venir. Cuando finalmente llegó el euro, no reemplazó una moneda fuerte por otra, reemplazó un sistema de ajuste por otro completamente distinto. Y ese cambio profundo e irreversible iba a redefinir la economía española de formas que aún no eran visibles. La historia de la peseta no terminó con una crisis, sino con un acto de fe. La decisión de entrar en el euro no fue un gesto improvisado ni un acto puramente simbólico. Fue el resultado de una década de reformas, ajustes y apuestas políticas que transformaron profundamente la economía española. A mediados de los años 90, el país se encontraba ante una encrucijada histórica. Permanecer fuera de la moneda única significaba aceptar una Europa a dos velocidades. Entrar implicaba someterse a una disciplina inédita y renunciar de forma definitiva a la autonomía monetaria. Los criterios de convergencia establecidos en Maastricht actuaron como una fuerza gravitatoria. Déficit público contenido, deuda bajo control, inflación cercana a la de los países más estables, tipos de interés alineados. Para España, cumplirlos no era solo una condición técnica, era una prueba de credibilidad. Cada punto porcentual reducido, cada reforma fiscal, era una señal enviada a los mercados y a los socios europeos. El esfuerzo fue tangible. El déficit se redujo de forma significativa. La inflación descendió a niveles históricamente bajos y la deuda pública se estabilizó. El discurso político hablaba de sacrificios necesarios, pero también de recompensas futuras. La narrativa era clara. El euro no era el destino final, sino el medio para asegurar un crecimiento sostenido y una estabilidad duradera. En 1999, el euro nació oficialmente en los mercados financieros. Las monedas nacionales quedaron ancladas de forma irrevocable. Aunque los billetes y monedas no circularían hasta 2002, la transformación ya estaba en marcha. Para España, aquel momento fue el verdadero punto de no retorno. La peseta seguía existiendo en el bolsillo, pero ya no tenía vida propia. Los primeros años dentro del euro coincidieron con una fase de expansión global y europea. Los tipos de interés convergieron rápidamente hacia niveles históricamente bajos para la economía española. Lo que durante décadas había sido un privilegio reservado a países como Alemania, se convirtió de repente en la nueva normalidad. El crédito se abarató, la inversión se aceleró y el consumo encontró un impulso adicional. La percepción internacional de España cambió con rapidez. El riesgo país se redujo, la financiación externa se volvió abundante y la economía empezó a crecer por encima de la media europea. El euro funcionaba como un sello de garantía. Invertir en España ya no implicaba asumir el riesgo de una devaluación inesperada. El capital fluía con confianza. Ese flujo de capital no distinguía demasiado. Llegaba a empresas, a bancos, a administraciones públicas y a hogares. Las hipotecas se multiplicaron, los plazos se alargaron y la sensación de estabilidad se tradujo en decisiones cada vez más ambiciosas. Comprar una vivienda dejó de percibirse como un riesgo. El crecimiento parecía estructural, casi inevitable. Desde el punto de vista político, el euro se consolidó como un éxito incuestionable. España había cumplido, había entrado y estaba prosperando. Las cifras macroeconómicas reforzaban esa percepción. El desempleo descendía, el PIB crecía y el país se presentaba como un ejemplo de integración exitosa. La moneda única parecía haber cumplido su promesa. Pero bajo esa superficie de éxito empezaban a aparecer señales sutiles. La economía crecía,
pero lo hacía apoyándose cada vez más en sectores no transables, especialmente la construcción. La productividad avanzaba lentamente, mientras los costes laborales crecían con mayor rapidez que en otras economías del euro. En otro contexto, la peseta habría ajustado. Dentro del euro, ese mecanismo ya no existía. La convergencia nominal se había logrado. La convergencia real, mucho más compleja, quedaba pendiente. Sin embargo, el clima general no invitaba a la cautela. Los mercados premiaban el crecimiento, los ingresos fiscales aumentaban y la percepción del riesgo se diluía. El euro había creado un entorno en el que los desequilibrios podían acumularse sin generar alarmas inmediatas. El salto al euro fue, en muchos sentidos, un salto al vacío con red. La red era la estabilidad monetaria europea, el respaldo implícito del proyecto común. Durante un tiempo pareció suficiente. Pero como toda red invisible, solo se pone a prueba cuando alguien cae, y esa prueba aún estaba por llegar. El euro no cambió la economía española de forma abrupta. Lo hizo de manera gradual, casi imperceptible, a través de mecanismos que operaban en segundo plano. El más poderoso de todos fue el precio del dinero. Los tipos de interés que llegaron con la moneda única estaban diseñados para una media europea dominada por economías maduras, con bajo crecimiento y alta estabilidad. Para España eran extraordinariamente bajos. Ese diferencial actuó como un acelerador silencioso. El crédito se volvió accesible como nunca antes. Familias que durante décadas habían vivido con hipotecas cortas y cautela financiera empezaron a asumir compromisos a 30 y 40 años. Las empresas ampliaron inversiones con facilidad. Los bancos, respaldados por financiación mayorista europea abundante y barata, expandieron sus balances con rapidez. El sistema funcionaba como un engranaje bien lubricado. Los bancos captaban capital en los mercados internacionales y lo canalizaban hacia la economía doméstica. La demanda crecía, los precios subían y el crecimiento reforzaba la confianza. Era un círculo aparentemente virtuoso. El euro había eliminado el riesgo cambiario, y con él una de las principales barreras psicológicas al endeudamiento masivo. El sector inmobiliario se convirtió en el epicentro de esta transformación. La vivienda dejó de ser solo un bien de uso para convertirse en un activo financiero. Los precios subían de forma sostenida, alimentando la percepción de que el riesgo era mínimo. Cada aumento validaba el anterior. Construir, comprar y vender se integraron en la lógica del crecimiento nacional. El problema no era solo el tamaño de la burbuja, sino su invisibilidad institucional. Dentro del euro, los desequilibrios externos ya no se manifestaban a través de tensiones cambiarias. El déficit por cuenta corriente crecía año tras año, pero sin provocar una crisis inmediata. La financiación llegaba sin fricciones. Mientras los mercados creyeran en la estabilidad del sistema, el flujo continuaba. La economía española se especializaba cada vez más en actividades protegidas de la competencia internacional: construcción, servicios locales, consumo interno, sectores intensivos en mano de obra, pero con escasos avances en productividad. Los salarios crecían, no siempre acompañados por mejoras estructurales. En un sistema con moneda propia, esa divergencia habría sido corregida. En el euro, quedaba acumulada. Las instituciones europeas observaban el fenómeno con una mezcla de distancia y optimismo. Los criterios de vigilancia se centraban en déficits públicos e inflación. España cumplía. El desequilibrio era privado, no fiscal. La deuda no estaba en el Estado, sino en hogares y empresas. Era un ángulo muerto del diseño institucional. La sensación de seguridad era generalizada. El euro transmitía la idea de que las crisis de balanza de pagos pertenecían al pasado, que los países de la Unión Monetaria no podían quebrar de la misma manera que antes. Esa percepción redujo la disciplina del mercado. El riesgo
se infravaloró de forma sistemática. Con el paso de los años, el sistema se volvió cada vez más dependiente del crédito. El crecimiento ya no se explicaba solo por mejoras reales, sino por expansión financiera. Era un equilibrio frágil, sostenido por la confianza y por la continuidad del flujo de capital. Mientras el dinero siguiera entrando, el modelo se mantenía. Pero toda expansión basada en deuda tiene un límite. Cuando el crédito deja de crecer, el sistema se enfrenta a su propio reflejo. En 2007, los primeros signos de agotamiento empezaron a aparecer. En 2008, la música se detuvo. El euro no había causado la burbuja por sí solo, pero había creado el entorno perfecto para su expansión. Había silenciado señales de alerta, eliminado mecanismos de ajuste y amplificado incentivos. Lo que durante años parecía estabilidad se reveló como una calma artificial. Cuando el crédito se contrajo y la confianza desapareció, España descubrió la otra cara de la moneda única. Un tipo de cambio que ajustar. Sin política monetaria propia, el ajuste tendría que venir de dentro. Y ese ajuste sería profundo, prolongado y socialmente devastador. El mecanismo invisible se hacía visible. Y el precio de la promesa empezaba, por fin, a cobrarse. La crisis financiera global de 2008 llegó a España como una ola que primero se intuye y luego arrasa. Al principio, la narrativa oficial hablaba de turbulencias externas, de un problema importado desde los mercados financieros anglosajones. Pero bajo esa superficie tranquilizadora, la economía española ya estaba profundamente expuesta. El crédito se había detenido. El precio de la vivienda empezaba a caer y el engranaje que había sostenido el crecimiento durante una década comenzaba a bloquearse. Cuando la burbuja inmobiliaria estalló, lo hizo con una violencia acumulada durante años. Proyectos paralizados, promotoras insolventes, balances bancarios llenos de activos cuyo valor real se desvanecía. El desempleo se disparó con una rapidez inédita en Europa. En cuestión de meses, millones de personas quedaron fuera del mercado laboral. El modelo de crecimiento reveló su fragilidad estructural. En otros tiempos la peseta habría absorbido parte del impacto. Una devaluación habría aliviado el golpe externo, impulsado exportaciones y amortiguado el ajuste interno. Pero esa opción ya no existía. El euro, que había sido un ancla de estabilidad durante la expansión, se convirtió ahora en un corsé. España compartía una política monetaria diseñada para un conjunto de economías con realidades muy distintas. La respuesta tuvo que venir desde dentro. Ajuste interno fue el término técnico. En la práctica significó una combinación de caída de salarios reales, destrucción de empleo y recortes presupuestarios. El sector privado inició un proceso de desapalancamiento doloroso. Familias y empresas intentaban reducir deuda en un entorno de ingresos menguantes. El círculo se volvió contractivo. El Estado, que había entrado en la crisis con niveles de deuda relativamente bajos, vio cómo sus cuentas se deterioraban rápidamente. La recaudación fiscal colapsó al mismo tiempo que aumentaba el gasto social. El déficit se disparó. Los mercados, que durante años habían financiado a España con confianza, comenzaron a dudar. Las primas de riesgo subieron, reflejando una nueva percepción de vulnerabilidad. En ese punto, la crisis dejó de ser solo económica para convertirse en política y social. El desempleo juvenil alcanzó niveles extremos. La desigualdad aumentó. La sensación de pertenencia al proyecto europeo empezó a erosionarse en amplios sectores de la población. El euro, antes símbolo de estabilidad, se asociaba ahora con austeridad y sacrificio. El sistema financiero fue el epicentro del siguiente acto. Las debilidades acumuladas en las cajas de ahorro salieron a la luz. La exposición al sector inmobiliario era masiva. La confianza se evaporó. España se vio obligada a solicitar asistencia europea para recapitalizar su sistema bancario.
No fue un rescate soberano en sentido estricto, pero sí una intervención que marcó profundamente la narrativa nacional. Las condiciones asociadas a esa ayuda reforzaron el ajuste. Reformas laborales, consolidación fiscal, supervisión externa. El margen de maniobra era limitado. La pertenencia al euro implicaba aceptar reglas comunes en el momento de mayor fragilidad. Para muchos, fue el momento en que el coste real de la moneda única se hizo evidente. Sin embargo, incluso en ese contexto, el euro también actuó como un estabilizador final. La intervención del Banco Central Europeo, especialmente a partir de 2012, fue decisiva. El compromiso implícito de preservar la integridad de la unión monetaria calmó a los mercados. Las primas de riesgo descendieron. El sistema dejó de estar al borde del colapso. La crisis fue un despertar abrupto. España descubrió que el euro no eliminaba los ciclos, solo cambiaba su forma. La estabilidad monetaria no garantizaba estabilidad económica si no iba acompañada de estructuras productivas sólidas y mecanismos de ajuste compartidos. El país había vivido durante años bajo una ilusión de convergencia que se desvaneció cuando desapareció el crédito. Al final de ese periodo, la economía española era distinta, más endeudada socialmente, más consciente de sus límites y de su dependencia del marco europeo. El euro seguía ahí, inamovible. La pregunta ya no era si había sido una buena idea, sino cómo aprender a vivir dentro de él sin repetir los mismos errores. La crisis no cerró la historia del euro en España. La redefinió y preparó el terreno para una relación más compleja, menos idealizada, pero también más realista, con la moneda única. Tras la tormenta, España emergió en un paisaje distinto, no solo más austero, sino más consciente. El euro ya no era una promesa abstracta ni un símbolo incuestionable de progreso. Se había convertido en una realidad estructural, con límites claros y consecuencias profundas. La economía española inició una lenta reconstrucción marcada por reformas, cambios de comportamiento y una relación más madura y más tensa con la moneda única. El ajuste fue largo. Años de crecimiento débil, desempleo elevado, y una generación que entró en el mercado laboral bajo condiciones precarias. Pero también fue un periodo de transformación silenciosa. Las empresas comenzaron a mirar hacia afuera. Las exportaciones ganaron peso. Sectores más competitivos empezaron a ocupar el espacio que antes dominaba la construcción. No fue un giro inmediato ni uniforme, pero sí un cambio de dirección. El euro, en ese proceso, actuó como un marco disciplinario. Al no poder recurrir a la devaluación, la única vía para recuperar competitividad pasaba por mejorar eficiencia, contener costes y ganar productividad. Fue un camino socialmente costoso, pero económicamente revelador. España empezó a comportarse como una economía abierta, integrada de forma irreversible en el corazón europeo. La siguiente gran prueba llegó con una nueva crisis, esta vez de origen sanitario y global. La pandemia puso a prueba no solo a los estados, sino al propio diseño del euro. La respuesta europea fue distinta a la de la década anterior. Coordinación fiscal, apoyo monetario masivo y un reconocimiento explícito de que la estabilidad del euro dependía también de la solidaridad. Para España, ese giro fue decisivo. La financiación volvió a fluir, pero esta vez acompañada de un discurso diferente. No se trataba solo de ajustes, sino de inversión, transformación y resiliencia. El euro seguía imponiendo límites, pero también ofrecía un paraguas que antes no existía. La unión monetaria parecía por fin aprender de sus propias grietas. Hoy, la economía española vive en una tensión constante entre dependencia y autonomía. Depende del euro para su estabilidad financiera, para su acceso a los mercados y para su posición geopolítica. Pero esa dependencia también implica aceptar reglas comunes, ritmos compartidos y decisiones tomadas lejos del ámbito nacional.
Es el precio de pertenecer a algo más grande. El euro ha cambiado la forma en que España entiende el riesgo. Las crisis ya no se resuelven con una decisión puntual, sino con procesos largos y colectivos. La política económica se ha vuelto más compleja, menos inmediata. Las soluciones rápidas han sido sustituidas por equilibrios frágiles y negociaciones constantes. En perspectiva, la historia del euro en España no es una historia de éxito o fracaso absoluto. Es una historia de transformación. La moneda única eliminó viejos problemas, pero expuso otros nuevos. Ofreció estabilidad, pero exigió adaptación. Amplificó errores, pero también forzó aprendizajes que de otro modo quizá nunca habrían ocurrido. España ya no puede pensarse fuera del euro. La pregunta relevante no es si la moneda fue buena o mala, sino cómo convivir con ella de forma sostenible. Cómo construir una economía menos dependiente del crédito, más productiva, más resiliente. Cómo encajar dentro de una unión monetaria que sigue siendo incompleta, pero irreversible. El euro no es solo una moneda. Es una estructura de poder, un contrato implícito y una corriente invisible que sigue moldeando decisiones cotidianas. España entró en él buscando estabilidad. Permanecer en él exige algo más complejo: equilibrio, memoria y una comprensión profunda de que, en economía, no existen promesas sin costes. La historia continúa, y esta vez ya no hay marcha atrás. La historia del euro en España es la historia de una decisión irreversible. Una elección tomada en nombre de la estabilidad, la pertenencia y la modernidad, que redefinió no solo la política económica, sino la forma misma en que el país se relaciona con el riesgo, el crecimiento y el tiempo. El euro no fue un accidente ni una imposición externa. Fue una apuesta consciente, nacida de una memoria colectiva marcada por la volatilidad y el deseo profundo de anclaje. Durante décadas, la peseta había ofrecido una salida rápida a los desequilibrios, pero también había condenado a la economía a una repetición constante de los mismos errores. El euro rompió ese ciclo, no eliminando las crisis, sino cambiando radicalmente su naturaleza. Donde antes había ajustes monetarios, ahora hubo ajustes sociales. Donde antes el impacto era inmediato pero limitado, ahora se volvió más lento, más profundo y más visible. La moneda única actuó como una lupa. Amplificó virtudes y defectos. Premió la disciplina, pero castigó la complacencia. Facilitó el acceso al capital, pero expuso la fragilidad de un modelo de crecimiento apoyado en deuda y sectores de bajo valor añadido. Durante años España confundió estabilidad monetaria con solidez estructural. La crisis se encargó de desmontar esa ilusión. Sin embargo, reducir el euro a una narrativa de pérdida sería incompleto. La moneda única también obligó a un aprendizaje forzado, sin la posibilidad de devaluar. La economía española tuvo que mirarse a sí misma con una crudeza inédita. Productividad, competitividad, estructura institucional. Preguntas que podían aplazarse en el pasado se volvieron ineludibles. Hoy, el euro es parte del paisaje. No genera entusiasmo, pero tampoco ofrece alternativas reales. Es una infraestructura invisible que sostiene decisiones cotidianas, desde una hipoteca hasta la financiación del Estado. España ya no discute su pertenencia, discute cómo sobrevivir y prosperar dentro de sus límites. Esa es, quizá, la señal de una relación adulta. El euro no cumplió todas sus promesas, pero tampoco fue el desastre que algunos temieron. Fue y sigue siendo un contrato incompleto. Una unión monetaria sin una unión fiscal plena, sostenida por equilibrios políticos frágiles y avances graduales. España aprendió, a un alto coste, que la estabilidad no es gratuita y que compartir una moneda implica compartir destino. Al final, el euro no cambió solo la economía española, cambió su margen de error.
Eliminó soluciones fáciles y expuso la necesidad de construir fundamentos más sólidos. En ese sentido, su mayor impacto no está en los billetes ni en los tipos de interés, sino en la forma en que el país entiende el futuro. La promesa inicial fue estabilidad. El precio fue adaptación. La historia del euro en España es, en última instancia, la historia de ese intercambio.